que desde el momento que Cristo Jesús vino a tu vida, ya tú no eres el mismo, ya tú no eres la misma. Ahora tú tienes una gran responsabilidad, como la tenían los levitas en tiempos antiguos, y era transportar el arca de un lugar a otro. ¿Y qué había en el arca? En el arca estaba o se manifestaba la presencia del Dios vivo. Entonces tú debes entender que estás transportando tú en tu vida. Tú tienes en tu vida la presencia del Espíritu Santo, y eso es algo sagrado, eso es algo santo. Todo el que no tenía derecho de acercarse siquiera cerca del arca y se acercaba moría. Ahora hay algo más maravilloso para tu vida. Tú no vas a morir, tú no vas a perecer. La misma gloria que estaba en el arca fue depositada en tu vida. La misma gloria que estaba en el arca fue derramada sobre tu vida. El mismo poder, la misma gloria que estaba en el arca, Dios se la entregó a su iglesia, a sus hijos, a sus escogidos, a sus redimidos. Dice la palabra de Dios que Él se fue a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente escuchó que Jesús estaba en cierto lugar, se fueron de un territorio a otro a pie. No pusieron excusas. No necesitaban en ese tiempo, no había carro, no había nada en que movilizarse, solamente barcas. Y esta gente, al no tener cómo moverse en una barca, se fueron a pie donde estaba Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, partió los panes y se los entregó a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Cuando el Señor me habla acerca de esta palabra, yo quedé impactado, porque yo le decía: Padre, ¿cuántas veces hemos predicado de esta palabra? De la multiplicación de los panes, de la multiplicación de los peces, del milagro donde comieron más de 5,000 personas. Pero el Espíritu Santo, como su palabra es viva y no es un libro que da un solo mensaje, sino que cada día el Señor nos enseña por medio de su palabra. Mientras yo oraba y el Señor me llevaba esta palabra, me decía el Señor: vas a hablarle a mi iglesia sobre esta palabra, porque en esta palabra se manifiesta el reino y el gobierno que yo le he entregado a mi pueblo. ¿Por qué usted que cree que siempre Jesús, cuando iba a hacer algo, lo hacía delante de los discípulos, para que ellos entendieran el mensaje que Dios traía para ellos? Porque Jesús iba a ser tomado y llevado a su trono de gloria, y la iglesia tenía que quedar aquí en la tierra gobernando y reinando en el reino de Cristo. Le dice a los discípulos: ellos no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Y aquí el Espíritu Santo no está hablando de comida natural. El Espíritu Santo está hablando de la comida espiritual que usted y yo portamos para darle a los hambrientos y a los sedientos. El discípulo siempre le habló en lenguaje profético, pero ellos no lo entendían. Ellos pensaban que Jesús siempre le estaba hablando en lo natural, y el Señor siempre le hablaba en el lenguaje del reino. Por eso el Señor muchas veces se molestaba con ellos y le decía: generación incrédula, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? ¿Hasta cuándo no van a creer? Porque no entendían el lenguaje. Y así hay muchos pueblos de Dios que uno le habla y no entienden. Gobierno fue entregado a la iglesia. Gobiernen y enseñoréense. Yo les voy a enseñar algo. Y dice la palabra de Dios que mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y lo primero que el Señor hizo fue tomar los 5 panes. Diga conmigo: 5 panes. El número 5 representa ministerio. Diga conmigo: ministerio. Dice la palabra de Dios que tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos, ¿a dónde? Al cielo. ¿A dónde levantó los ojos? Al cielo. Él no miró al piso, Él no miró a los lados, Él miró al cielo, a donde debe estar tus ojos puestos.
para que todo lo de Dios se manifieste en tu vida. Él miró al cielo y dice la palabra de Dios que bendijo, declaró bendición, abrió su boca y bendijo. Una de las cosas que retiene la manifestación del reino de Cristo en tu vida es el lenguaje. Lo que Jesús hizo fue declarar bendición. Inmediatamente se manifestó el reino. Por eso el Señor en sus prédicas decía: el reino se ha acercado a vosotros. Y luego que partió los 5 panes, el pan comenzó a multiplicarse. Te suelto un rema. ¿En manos de quién se multiplicaron los panes? En manos de los discípulos. Jesús no los multiplicó. Jesús les habló en lenguaje profético y le dijo: ahora le entrego los panes. Y luego que le entregó los panes comenzaron a multiplicarse. Lo que Dios te ha entregado se llama gobierno, se llama autoridad, para que todo lo que tú toques con tus manos se multiplique, porque esas manos fueron diseñadas. Dice la palabra de Dios que comieron todos y se saciaron. Y no solamente eso, sino que recogieron de lo que sobró, de los pedazos, 12 cestas llenas. No solamente comió la multitud, sino que sobró 12 cestas llenas. Ahora te suelto algo más profundo. Ellos entregaron todo, pero cuando ellos regresan, el Señor le tenía para cada uno una cesta llena. ¿Qué tengo que hacer, apóstol? ¿Qué tengo que hacer para que mi vida reciba ordenarlo todo? El orden trae bendición. El orden trae manifestación. ¿Qué tengo que sacar de mi vida que no sirve, que me estorba, que choca con el espíritu? La obediencia te va a llevar siempre a caminar en bendición. Mucho por sus autoridades, que tiene autoridades consagradas para Dios, que le va a dar palabra de vida. Pero he escuchado pastores, entre comillas, no lo llamaría así: tómese una cervecita, que eso no le hace daño. Eso no hace daño, una sola no le hace daño. Lo importante es que usted no se embriague. El Señor reprenda al diablo y a todos sus demonios. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa, dice la palabra de Dios. Una vida de orden, de bendición, de victoria. Y para hacer eso tengo que vivir ordenado en Dios. Yo sé que el Señor te está redarguyendo. Nos está redarguyendo a todos. Porque hay muchas cosas en nuestra vida que debemos ordenar. No debemos vivir para agradarle a los demás. Debemos vivir para agradarle a Dios. Que te digan evangélico, que te digan: ay, no eres cristiano, no eres evangélico, no eres santo. Sí, para la gloria de Dios. Pero prefiero agradar a Dios que agradarte a ti. Prefiero agradar a Dios antes que agradar al enemigo. Yo vivo para Cristo.